Bueno, mis niñas, ¿me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces cuéntenme en qué alcanzaron a escuchar en el audio que les envié respecto al arbitraje. Pues yo pensé que, o sea, la pregunta que hizo Diana de si había conflictos entre los socios y eso no lo había pensado. Yo pensé que eso solamente, o sea, que el conflicto solamente se solucionaba cuando era entre los empleados. No pensé que también existiera un árbitro, como decía la profe, para los dueños pues de la compañía. Sí, claro. Tenía ahí Entonces, esa duda. todo eso se prevé, todo eso se prevé. También les comentaba, les dije en uno de los audios, que en algún momento el arbitraje tiende a ser autocompositivo. Y también les decía por qué se convierte en heterocompositivo. ¿Quién me quiere hablar de lo que dije en ese audio? Que se convierte en heterocompositivo es porque él es una tercera persona y él es el que decide. O sea, no deciden las partes que están en conflicto, sino la tercera persona, que es el árbitro, el que decide cómo solucionar ya el problema o a qué instancia van a llegar. Pero mirándolo desde el punto de vista así sí sería, o sea, ahí como que se contradice porque es como ¿qué? Autocompositivo en el momento en que son las partes Sí, quienes voluntariamente en esa acta de constitución dicen, bueno, si aceptan llegara eso. a presentarse un conflicto, lo vamos a solucionar mediante un proceso arbitral. Entonces, que eso quede escrito acá. Entre todos estamos decidiendo que sea un árbitro para evitarnos un proceso judicial, porque sé cuál es la diferencia. Puede que en ocasiones el proceso arbitral salga más costoso que el proceso judicial, pero es más eficaz, más rápido. ¿Mm? Y siempre el árbitro está escuchando a las partes, siempre las está escuchando. Usted tiene esta pregunta, usted tiene, sí, él recoge información muy bonito de ese lado, porque son las partes quienes están todo el tiempo ahí, pero la decisión finalmente la toma él, porque él actúa como un juez y recordemos el artículo 116 de la Constitución, que nos dice que de manera transitoria pueden administrar justicia los particulares en calidad de conciliadores y árbitros. Una sentencia, ese acuerdo, pero no se llama sentencia, vayan analizando las diferencias porque las voy a preguntar. El juez que expide, ¿con qué termina el proceso? ¿Con una? Profe, no se escucha. ¿Con qué O se termina escucha el entrecortado. proceso? ¿Con qué termina el proceso ante el juez? Con Con una una sentencia, profe. Exacto. Sentencia. Una diferencia del árbitro, del proceso arbitral, es que no termina con una sentencia, que la palabra es un laudo arbitral. Esa sería una buena pregunta. ¿Qué expiden los jueces y qué expide el árbitro? Un laudo arbitral. Laudo. Profe, es laudo. Laudo. L-A-U-D-O. Arbitraje, profe. Laudo arbitral. ¿Termina con eso, profe? Laudo. L-A-U-D-O. ¿Termina con eso? Con un laudo arbitral. Entonces, esa sería una diferencia. Ok. Laudo arbitral. Arbitral, listo. Hay otra cuestión que les quiero comentar. Los árbitros, cuando se solicitan, se nombran en números impares. Entonces, de acuerdo a la cuantía del asunto, es un árbitro, o 3 árbitros, o 5 árbitros, y así. ¿Mm? Siempre, entonces,
el árbitro, de acuerdo a la cuantía, con un árbitro deciden ellos, no, 3 árbitros o 5 árbitros. ¿Cómo se eligen estos árbitros? Me voy a regresar a Cámara y Comercio. Algunas empresas, de pronto por su data, por los años que han transcurrido los socios y conocen, entonces dice, yo quiero que el proceso arbitral lo lleve el doctor tal que figura en la lista de árbitros de Cámara y Comercio. Entonces es por designación, porque las mismas partes lo eligieron de la lista de Cámara y Comercio. O de lo contrario, los socios cuando se dirigen allá a Cámara y Comercio a iniciar su proceso arbitral, le dejan todo en manos de Cámara y Comercio para que ella misma asigne de su lista a los árbitros. ¿Me están entendiendo? ¿Preguntas? No, señora. Bueno, entonces, esas son diferencias al proceso judicial o al proceso ordinario. Recuerde que les explicaba que cuando el abogado radica su escrito de demanda, ¿qué pasa? Se demora un tiempo hasta que se haga. Profe, Dígame, María. me pareció escuchar que tú dijiste que los árbitros los asigna la Cámara de Comercio. Sí, hay dos opciones. Okay. Les explicaba que en algunas ocasiones de pronto alguno de los socios de esa empresa nueva que se va a constituir ya tiene otras empresas, ha acudido a iniciar procesos arbitrales ante Cámara de Comercio. Entonces dice, yo quiero que el proceso de pronto lo lleve el doctor tal de la lista de Cámara de Comercio. Los otros socios de repente están de acuerdo. Entonces, cuando eso pasa, se dice que fue elegido por designación. ¿Por qué? Porque las mismas partes lo designaron de la lista. En algunas ocasiones, los socios de la empresa dicen, no, señores Cámara y Comercio, los que ustedes nos quieran asignar de su lista. Entonces, como los abogados se han preparado en Cámara y Comercio. Que no tienen que ser directamente, o sea, no son directamente de la empresa, sino son personas que la Cámara de Comercio asigna. Ah, sí, claro, a eso iba. Son personas que se han preparado como árbitros y están en las listas de Cámara de Comercio. En mi caso, María Lucinda Lozada, abogada conciliadora preparada en Cámara de Comercio. Yo estoy en las listas. Entonces, de pronto, quienes me conocen, queremos iniciar una conciliación, pero queremos designar a la conciliadora María Lucinda Lozada porque la conocemos. Entonces, es por designación de las listas de Cámara de Comercio. Es más, entran a la plataforma del Ministerio de Justicia y ahí hay un nombre, figuramos todos, conciliadores, los mismos juzgados dentro de sus procesos de pronto requieren de árbitros porque en laboral hay una parte en donde existe un arbitraje reglamentario. ¿Qué pasa? Dice que un árbitro designado por el Estado en un proceso, en un tema laboral, hay un arbitraje reglamentado que es un proceso obligatorio mediante el cual un árbitro designado por el Estado, conoce las causas respectivas de las partes y luego toma una decisión respecto del conflicto. Entonces, esa parte, pues, para que la tengan en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre el juez y el árbitro de acuerdo a la forma en que termina el proceso y que expiden? La diferencia es que el árbitro ¿expide qué? Laudo arbitral y el juez expide la sentencia. Perfecto. O sea, juntos tienen el poder, son los que deciden en cuanto hay un conflicto, son los únicos que pueden decidir. Toman la decisión, el juez. El árbitro y el juez. Por eso solamente que el árbitro decide en el juzgado, pero cuando es algo laboral. O sea, solamente se solicita un árbitro cuando es una demanda laboral y es el que decide ahí. O sea, ahí en ese momento decide el juez o decide el árbitro.
ahí no se me confunda. Bueno, un árbitro se puede nombrar en cualquier asunto laboral, entre empresas, entre importadores, entre exportadores. El proceso arbitral lo puede utilizar en cualquier tema, sino que les puse un ejemplo en laboral. Entonces, en algunos asuntos, cuando es un arbitraje reglamentario, ¿qué pasa? Que es el Estado que nombra un árbitro para que dé solución al asunto de algunas controversias que se presentan, digamos, entre empresas que ya se salen de las manos y ya el Estado como que coge el asunto y él designa, él nombra un árbitro del Estado. Puede ser en un proceso laboral, puede ser entre empresas, puede ser en empleados, empleador, puede ser todo ello. Entonces, no es solamente en laboral. Puse el ejemplo, porque es que también hay un arbitraje voluntario, que es cuando las dos empresas dicen, de la lista quiero a tal árbitro. Entonces lo designa. O no, señores Cámara y Comercio, asígnenos usted el árbitro o los árbitros. Siempre son en números impares. Aclaré, María Angélica. María ¿Señora? Angélica, aclaré. Sí, sí, señora, ahí era donde tenía la duda de que si solamente el árbitro tomaba la decisión en cuestión, el juzgado en cuestión Sí, solo en laboral. en cualquier tema que Cualquier se tema. quiera Ajá. nombrar. Sino que Gracias. siempre hablamos de empresas grandes, porque generalmente si yo monto una miscelánea con mi mamá, pues no voy a decir que quede un acta de constitución de esa sociedad y entonces, bueno, que sea un árbitro, o de pronto sí, puede pasar, pero se da. ¿Mm? Entonces, hablando del proceso del arbitraje, está regulado a través de la ley 1563 de 2012. ¿Mm? Y existe un arbitraje nacional y existe un Otra vez, arbitraje... profe, ¿ley qué? 1563 del 2012. 1563 del 2012. 2012. Y existe un arbitraje nacional y existe un arbitraje internacional. Entonces quiero dejar hasta aquí el tema del arbitraje tocando, porque va a continuar la niña que haya tomado ese tema. Bueno, sin embargo, quiero que, aunque lo vamos a ver más adelante, tengan pendiente unos términos. Por ejemplo, quiero leerles unos términos. ¿Qué es una huelga? ¿Alguien sabe? Es como una lucha de trabajadores o algo así. ¿Sí? Por ¿Quién sus quiere derechos. complementar? Como una manera de manifestar sus inconformidades con algo. Huelga. Bueno, hablando de laboral, la huelga siempre aplica a lo laboral, ¿no? Cese al trabajo causado por la negativa de los empleados a trabajar. Eso es una huelga. Cese al trabajo causada por los empleados a trabajar. Eso es una huelga. Se reúnen todos y no trabajamos por algún motivo, como dijeron ustedes, porque están pidiendo algo. Un cierre patronal. ¿Qué es un cierre patronal? Sería lo contrario. Lo contrario a la huelga, es decir, el empleado es quien se niega a trabajar. No, El dueño, digo. el empleador. Empleador, Cese al sí. trabajo causado por el empleador en cuanto impide trabajar a los empleados mediante el cierre del negocio. Entonces son términos que Otra vez, ustedes profe. van a estar utilizando. Bueno.
Profe, ¿lo puedes repetir, porfa? El cierre patronal sería lo contrario a la huelga. Entonces, ¿qué sería? ¿Quién me preguntó? Quiero que le quede claro. Diana. Dianita. Pues entendí que ese sí va de parte del empleador y el otro pues va por parte de los empleados, pero Exacto. quedé confundida con El término, bueno. Cese al con el término, trabajo. profe. Cese al trabajo causado por el empleador en cuanto impide trabajar a los empleados mediante el cierre del negocio. Bueno, mis niñas. Ahora, esto lo continúa la persona que va a hablar de arbitraje, ¿no? Ahora vamos a hablar de los autocompositivos. La negociación es un mecanismo autocompositivo. Todos por naturaleza somos negociadores. Yo soy negociadora. Ustedes son negociadora. O dígame si no. Estos días que si se puede comprar el regalo de la mamá, entonces compran el de la tía, el de la hermana mayor, y entonces van a la miscelánea del barrio. Ay, vecina, es que todos los días yo le compro y le voy a comprar 3 perfumes, entonces descuénteme. Eso es un negocio. ¿O no? Eso se llama el regateo. Sí, claro. El regateo, profe. Es el regateo, Hola. ¿sí? Todos somos negociadores. Todos. Hasta en el pan. Oiga, mi vendaje, 1000 de pan y era un pan. Ya no. Pero se reclama el vendaje. Entonces todos somos por naturaleza negociadores. ¿Mm? Y más los colombianos, y más los antioqueños. ¿Hay algún antioqueño? Que venden hasta un balín. Bueno, eso es la negociación. Un acuerdo. Que no necesitamos ser abogados para hacer una negociación. Pero, por ejemplo, en recursos humanos, ustedes pueden hacer negociaciones. Y ese acuerdito al que llegan con alguno de los empleados de su grupo queda plasmado en un escrito. ¿Mm? Entonces, ese escrito, esa cartica, el acuerdo que llegaron, puede servir más adelante por si no se cumple. Pero si vieron que pudieron hacer una negociación sin ir al proceso arbitral, sin llamar al conciliador, pueden negociar con su grupo de trabajo. Entonces, saber dialogar. ¿Mm? Eso es una negociación. Entonces, alguien va a hablar del tema, puede ampliarlo, pero la negociación en sí es un acuerdo. De pronto va a inclinar un poquito el computador, que yo les preparo clases. Entonces, dice que la negociación es un proceso en el que dos o más partes con intereses tanto en común como contrapuestos se reúnen para hablar y escuchar a fin de llegar a un acuerdo aceptable. Eso es una negociación. Entonces no necesitamos, puedo negociar con mi hijo. Entonces si se aporta mal, las salidas, puedo negociar el uso del celular, puedo negociar, eso es negociar. Con el vecino, mire que me está cayendo agua y de sus tejas. Entonces, por favor, miremos. Si quiere, entre ambos, pongamos algo. Negocio. Un acuerdito que quede escrito con su grupo de trabajo. Entonces, quien vaya a hablar con negociación, que voy a hablar hoy, ¿quiere decir algo? ¿Quién era la encargada? ¿Dónde está? Por acá tengo la lista. Dije que empezaran con ese porque es sencillo. Negociación. Juliana.
Esta Juliana no asistió, ¿no? Juliana no asistió. Bueno, entonces la negociación se da, por ejemplo, hablando del tema de ustedes, el tema laboral, empleado, empleador, empleados, empleador, se puede dar en la empresa. También ya se amplía, ya cuando de repente, por eso le decía, cuando hay una huelga. Entonces, ese cese de trabajo, del empleado, de prestar sus funciones, sus labores, es porque están pidiendo algo, entonces se puede negociar, se puede hablar y levantar un acuerdo. Y ese acuerdito se puede convertir en un momento dado en la base para iniciar un proceso. Ustedes compran un producto allí en el Éxito, les dan una factura y resulta que salió dañado el televisor o el computador. Ustedes hicieron una negociación, un acuerdo, tiene tanta memoria, tiene tanto, pero no está funcionando. Entonces exijo mis derechos, si no se cumplen, entonces yo voy a la Superintendencia de Industria y Comercio con ese recibito y hago valer mi derecho porque tengo de esa negociación, hay una prueba, ese recibito, ese acuerdo, una factura que yo pido en todo lo que compro, que debe ser así. Entonces, eso es la negociación. ¿Quedó claro el concepto? ¿Preguntas? ¿Pregunta respecto a negociación? No, señora. No, profe. Bueno, entonces, eso es la negociación. Y entonces podemos hablar en cuanto a laboral, dice que, lo repito, o repítame, ¿quién tiene el concepto? ¿Lo leen? Yo. El de negociación, ¿sí? Dice, pues lo que yo alcancé a escuchar. Dice que son acuerdos, saber dialogar, es un acuerdo entre dos o más partes con intereses en común o contrapuestos que se reúnen para hablar y dar solución al problema. Escuchar a fin de llegar a un acuerdo mutuamente aceptable o dar solución al inconveniente o al acuerdo que queramos llegar. ¿Bueno? En sí, esa es la negociación. ¿Qué tipo de mecanismo es? La negociación. Autocompositivo. Ojo, preguntica de parcial por ahí, oye. Bueno, otra niña quedó de hablar de mediación. ¿Quién fue? Yo, profe Laura, yo tengo ya la exposición lista. Laura, háblenos de la mediación. Tiene la palabra. Pero sí, bueno, sí, entonces les comento así, no entonces a modo de exposición, porque ajá. Exacto. Bueno, no, si me toca usar las diapositivas, pues no se las muestro, o no se las muestro. Pues lo que tenga, Pues y si las hiciste, lo subo al foro. Sí, Oye, obvio. investigación. por eso si las hiciste, pues muéstralas. Sí, las tiene de una Sí, vez. porque harto que sí me compliqué haciéndolas. No, muéstralas. Bueno. Vamos a agotar el tiempo con Ay. usted. Tiene la palabra. Sí. Profe, antes de que Laura empiece, ¿te puedo preguntar unas cosas? No se preocupe, dígame, mi niña. Es que el día de ayer yo pues no me pude conectar o pues no sé qué pasó a lo último. Y pues fue cuando hicieron todo lo de la exposición y todo eso y pues yo estoy perdida, o sea, no sé qué tengo que hacer, ni cuándo me toque, ni nada de eso. No quedó. Y pues lo otro es que pues mi celular está molestando. ¿Cuál es su nombre? Profe, es que yo no estoy en el grupo porque mi celular pues es... Marcela. Marcela. Marcela, pero usted es Nuri. Sí, señora. Sí, Pero, señora. no, yo la agregué a la lista, usted estaba en lista. Estaba en lista. Sí, profe, yo me conecté, pero es que el último me sacó y fue cuando empezaron a hablar de
de las exposiciones. Y es que no estoy en el grupo porque me ha tocado cambiar de celular cada rato, entonces me saca y me quedo sin estar en el grupo. Hoy no estuve en los 15 minutos que nos Pero usted quedan sí en WhatsApp está, para... usted está en asuntos conciliables. Marcela Cristancho. Fue el último tema. Tengo la... Es el último tema que ¿Sí? tienes que poner. Sí, en Ah, asuntos. ok. Mauricio, Ah, o sí. sea Porque que como ella no Asuntos alcanzó a estar conciliables y en no asuntos conciliables, Marcela, asuntos conciliables y no conciliables. Ah, ok, profe, gracias. Entonces, hoy no asistió mi señorita Paula Juliana, ¿no? Paola. Paula Juliana Rodríguez Guzmán. Profe, es que creo, bueno, no estoy segura, pero entonces debió ser por eso, porque yo hablé ayer con ella y creo que se fue a hacer el pago del módulo de la universidad. Entonces, pues, como se fue hasta allá, hasta la universidad, entonces debe ser por eso. Sí, le tocó ir a la U. Pues, o sea, o sea, habíamos hablado una cosa, pero quién sabe si de pronto no la pudo hacer, entonces se fue hasta allá. Ay, oí que había otros practicando. descuentos. Por ahí me enviaron algo que hay otros descuentos, ¿sí saben? Señora, Que hay sí, otro. de unos, Sí, señora. profe, el 20%. Ah, tan chévere, aprovechen eso. Antes del 3 de junio. Uf, es Ajá. harto, ¿cierto? Bueno, mi niña, tiene la Sí. palabra. Bueno, entonces voy a comenzar con la mediación. Entonces, ¿qué? La mediación es un proceso por el que una persona independiente e imparcial, o sea, el mediador, ayuda a las partes en conflicto a encontrar una solución, evitando así acudir a los tribunales, lo que pues hemos estado hablando Sí, señor. en la clase, de dejar, digamos, o sea, en lo posible, o sea, como el aparato judicial de lado lo más que se pueda para hacerlo de manera como más amigable. Sí, señora. Muy bien. ¿Para qué sirve? Es una unidad para que todo es un tema win-win, o sea, ganar-ganar. Puede evitar, simplificar o poner fin a un procedimiento judicial, que es, digamos, como lo que hace énfasis todo lo de la resolución de los conflictos, siempre dejando al lado el tema de tribunales y judiciales. Se consigue reducir el coste emocional, económico y temporal del conflicto, obviamente, pues porque digamos que mitigamos pues lo que más se pueda, el impacto que puedan tener las personas al estar resolviendo un problema. Y ayuda, por tanto, a mejorar, restablecer como las relaciones deterioradas y digamos que sí se maneja como un tema más amigable. Entonces, tenemos unas características donde la primera tenemos la voluntariedad, donde las partes asisten al proceso libre y voluntariamente, donde puedan participar y retirarse cuando ellas lo decidan. Obviamente, pues cada uno decide si lo quiere hacer o no. Y acá pues nadie se les mantiene, digamos, como que a permanecer en la mesa de diálogo si no quiere. Libre composición, donde pues acá los participantes patrocinan entre ellos el derecho a proporcionarse con la asistencia de un tercero, el profesional de la mediación, o sea, un mediador, digamos que bajo decisión de ellos y que todos lo acepten. La confidencialidad, todo el contenido que haya sido relativo al proceso de mediación siempre tiene un carácter confidencial, lo que asegura una firma de convenio de confidencialidad entre todas las personas que participan en el proceso. Tenemos la celeridad, que pues es decir, que se lleva como a cabo en un tiempo prudente, vía obviamente el diálogo, que se puede resolver más del 80%,
de las situaciones que presentan las personas. Tenemos seguridad, apoyada en el tema en cuestión y en su tecnología. La creatividad permite, digamos, como, o sea, que todas las ideas pues son originales y son válidas, se acatan, obviamente, y pues crea una mayor responsabilidad entre las personas. La relación, pues que es una característica profesional de la mediación, que procura preservar la relación entre las partes enfrentadas en el conflicto, y el futuro, que apunta hacia adelante en lugar de detenerse el pasado y digamos como que estancarse en el conflicto, donde pues se quiere que las personas participen en la mediación y donde el mediador o la mediadora hace, digamos, como un esfuerzo porque las personas involucradas en el conflicto tomen, digamos, lo que se está hablando en la mediación para construir el futuro. Tenemos los tipos de mediadores, los familiares, donde son pues profesionales, pueden ser abogados, psicólogos, profesores, que pues obviamente han estudiado modelos y técnicas de los procesos de mediación, donde pues estos incluyen teoría de sistemas familiares, de la comunicación, habilidades comunicacionales y derecho de la familia. Los mediadores licitados, donde son pues como de los registrados, donde puede ocurrir que algunos de ellos participen en una licitación ofertada por el Ministerio de Justicia y digamos como en el contexto de la mediación previa y obligatoria. Además de eso, estos mediadores registrados pasarían a ser mediadores contratados por el Ministerio de Justicia. Y los mediadores privados, que son aquellos que no participan en las licitaciones públicas, pero que de igual manera están registrados en el Ministerio de Justicia, lo que los hace estar, digamos, como que legalmente habilitados para prestar servicios de mediación en las materias de mediación previa y obligatoria de manera particular. Otros tipos de mediación, tenemos la vecinal o comunitaria, donde pues aquí hacen, digamos que como que los principales partícipes pues son los vecinos, pues una comunidad propietaria, donde pues es importante conocer cómo funciona el procedimiento de mediación vecinal. Y pues digamos que esto tiene como unas fases, que pues es el inicio, donde se empieza de común acuerdo por las partes. Pues acá ellos como que designan al mediador o a la institución que va a realizar la mediación. Y por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación firmado con la otra parte. Tenemos la sesión informativa, donde pues donde el mediador recibe la solicitud, cita a las personas que hacen parte del conflicto para una sesión donde se les informa como el coste de la mediación y el procedimiento a seguir. Y la sesión constitutiva, que es donde se inicia, con esta sesión se inicia el procedimiento de la mediación, donde después digamos que se establecen como unas características o unos elementos a llevar a cabo, que son identificación de las partes, designar el mediador o la institución mediadora, el objeto del conflicto, el porqué del conflicto, y la duración máxima del procedimiento. Después de eso sigue el desarrollo de la mediación. Aquí es como se hace referencia como a la duración de las sesiones, donde acá el mediador facilita que cada persona involucrada exponga su posición, y que la comunicación sea equilibrada entre todas entre todas las partes o las personas que estén involucradas.
se puede dar el caso que el mediador realice sesiones por separado con alguna de las partes y se informará a la otra parte sobre la existencia de la sesión con la otra parte y obviamente se respeta la confidencialidad de lo que se haya hablado. Tenemos el fin del procedimiento, donde pues este puede terminar por diversas causas, como lo es porque se ha alcanzado un acuerdo, porque una de las partes ejerza su derecho a dar por terminada la mediación, porque pues como lo mencionaba anteriormente, ninguno está obligado a participar o si se quiere retirar lo puede hacer. Porque ha transcurrido el plazo de su duración y obviamente como ya se, digamos de alguna manera se terminó el tiempo, no se logró alcanzar un acuerdo, porque el mediador digamos que percibe que las posiciones de las partes son irreconciliables, o sea que ya no hay nada que hacer, o porque simplemente el mediador renuncia a hacer la mediación. Tenemos bueno, ya cuando se alcance el acuerdo se firma por las partes y cada uno pues recibe una copia de lo que se pactó. Tenemos la mediación penal, donde un tercero interviene entre las partes de forma libre y voluntaria, con el alcance de encontrar un acuerdo que ponga fin al conflicto, de forma que la víctima pues pueda ser reparada y que obviamente el infractor asuma su responsabilidad. Esta pues mediación cuenta con unas características donde encontramos el juez, donde este podrá solicitar someter el conflicto a mediación, o sea, llevarlo directamente a una mediación, siempre que digamos en virtud de la naturaleza del hecho se considere adecuado. El mediador o la institución que presta la mediación comunican al fiscal el inicio y la finalización del procedimiento de mediación y su resultado. Cuando el fiscal conoce que existe un procedimiento de mediación penal, podrá suspender mediante decreto las diligencias de investigación que estuvieran en curso si así lo considera oportuno. El mediador se encuentra sometido a secreto profesional y no podrá declarar sobre los hechos de los que tenga conocimiento con ocasión de su intervención en procedimiento. O sea, es decir, que siempre mantenga como su posición muy, muy profesional, como lo dice ahí. Y que la mediación penal, pues siempre es gratis. Y por último tenemos la mediación escolar, pues que pues obviamente esta se da pues entre los estudiantes como método para resolver conflictos, que digamos que aquí también se ve la intervención de un tercero que mantenga una posición neutral para que ayude a los